Ahora imaginemos la escena, en el lujoso salón de una mansión en Arrayal das Palmeiras, una joven llamada Cecilia, una criada humilde y digna, se ve obligada a tocar el piano en medio de la fiesta de su jefe, Mirna Duarte, una mujer conocida por su aire de superioridad. ¿La intención? Simple, humillarla frente a invitados de la alta sociedad. Pero lo que nadie podría haber predicho fue el resultado. Cecilia, con las manos temblorosas por los nervios y el corazón palpitante, transforma ese momento de burla en puro arte, arrancando lágrimas y aplausos de quienes antes la miraban con desdén. Es en estos vericuetos que la vida nos enseña, quienes intentan menospreciar a otros a menudo terminan viéndolos brillar. Y esta historia les demostrará que, en el escenario de la vida, incluso la humillación puede convertirse en liberación. Esa noche en Arrayal das Palmeiras, el salón parecía brillar más que nunca, con imponentes candelabros y música a todo volumen. Pero en medio de tanto lujo, Cecilia, con un uniforme sencillo y aspecto abatido, recibió la llamada de su jefa, Mirna. La orden fue clara: demuestra tu talento al piano, Cecilia. A entretener a nuestros invitados. El tono de Mirna no dejaba lugar a dudas, no era una invitación, era una trampa para burlarse de la chica. Y Cecilia, sintiendo el peso de la humillación, caminó hacia el instrumento como si cargara el mundo sobre sus hombros. El piano brillaba bajo las luces, como si estuviera allí para juzgar. Cecilia se sentó, respiró hondo y sintió las miradas curiosas, e incluso maliciosas, fijas en ella. Las primeras notas salieron vacilantes, como pidiendo permiso para existir. El silencio en la sala era casi cruel, y las risas contenidas de algunos invitados resonaban como puñaladas. Pero en ese momento, Cecilia hizo lo que nadie esperaba, cerró los ojos y dejó que la música hablara por ella. Cada acorde que salía de las manos de Cecilia parecía purificar la atmósfera de maldad. Lo que empezó como un espectáculo de burla se convirtió gradualmente en una actuación que paralizaba incluso al más arrogante. El piano, antes cómplice de la humillación, se convirtió en su aliado. Cecilia tocaba como si contara secretos, como si transformara el dolor en poesía. Su dignidad se elevaba con cada melodía, y la fiesta, antes ruidosa, se sumió en el silencio en señal de respeto. Es curioso cómo el arte a veces puede cambiar las cosas sin decir una sola palabra. Eso fue lo que pasó allí. Cecilia, desde su sencillez, dio una lección a ese grupo selecto de Arrayal das Palmeiras. Mirna, que esperaba risas, vio a los invitados con lágrimas en los ojos, fascinados por la sensibilidad de la chica. La vergüenza dio paso a un respeto que nadie imaginó sentir por esa criada. ¿Y Cecilia? Siguió tocando, más fuerte, con más control. Al extenderse las últimas notas por el aire, se escuchó un aplauso espontáneo y genuino, de esos que nacen desde lo más profundo del alma. Cecilia se levantó lentamente, con la misma valentía con la que se sentó en el banco del piano. Mirna, por un instante, pareció quedarse sin palabras mientras los invitados se acercaban, alabando su inesperado talento. Fue entonces cuando comenzó la transformación, el momento en que la humillación se convirtió en aplauso, y la criada se ganó un lugar destacado sin perder jamás su dignidad. Lo que nadie en aquella fiesta sabía era que Cecilia cultivaba ese don en el silencio de la madrugada. Entre una tarea y otra en la casa, se sentaba al viejo piano de la trastienda y dejaba que sus dedos recorrieran las teclas, como si se desahogara sin palabras. La música era su forma de sobrevivir a la dura rutina y, hasta ese momento, había sido su secreto. El talento que ahora conmovía a todos era fruto de noches ocultas y de una valentía que solo los humildes conocen. Y eso era lo que la cautivaba, la autenticidad de alguien que toca para el alma, no para el público. Los invitados, que antes estaban tan seguros de su superioridad, quedaron cautivados por la melodía como niños escuchando un cuento mágico. Había algo en las notas que tocaba Cecilia que despertaba recuerdos, anhelos y sentimientos latentes. Era imposible no rendirse a la pureza de ese sonido. Incluso el camarero se detuvo con la bandeja en el aire, hipnotizado por la escena.
¿Y lo más increíble? Cecilia ni siquiera notó las miradas, estaba absorta en la música, en su refugio secreto. Mirna, la dueña de la casa, sintió que el suelo se le resbalaba al ver las miradas de admiración dirigidas a Cecilia. Ella, que había planeado humillar, acababa de ser colocada en el papel de villana sin que nadie tuviera que decir una sola palabra. Porque allí, en esa sala, la música de Cecilia había hecho más que conmover, había desarmado el orgullo y desgarrado máscaras. Y en los rostros de los invitados, el respeto crecía con cada acorde. Fue entonces cuando uno de los presentes, un hombre canoso de mirada atenta, se acercó a Mirna y le preguntó, ¿de dónde sacaste a esta chica? Se merece un buen escenario. El hombre no era otro que el director del Instituto Brasileño de Música Popular, conocida por revelar grandes talentos. El comentario hizo que Mirna se sonrojara y sintiera el amargo sabor de sus propios prejuicios. Y ahí, en ese momento, el futuro de Cecilia empezó a cambiar. La canción terminó con un soplo de esperanza, dejando una mezcla de sorpresa y emoción en el aire. La sala, que anteriormente había sido escenario de una trampa, presenció un momento único. Cecilia se puso de pie, todavía tímida, pero con los ojos brillantes como si hubiera descubierto su propia fuerza. Y los aplausos, esta vez más cálidos, lo confirmaron, un talento que nació oculto, floreció allí, frente a todos, transformando la vergüenza en orgullo. En cuanto la última nota del piano se desvaneció en el aire, la sala se llenó de un silencio reverente. Entonces, como despertados por un hechizo, los invitados comenzaron a aplaudir, algunos aún con lágrimas en los ojos. Cecilia, acostumbrada a pasar desapercibida, sintió que el corazón se le aceleraba con esa oleada de reconocimiento. ¿Quién hubiera pensado que esa noche, destinada a ser una de humillación, se convertiría en el centro de atención? La vida tiene tantas ironías, cuando menos te lo esperas, la dignidad triunfa. En medio de los aplausos, el señor Canoso, director del Instituto Brasileño de Música Popular, se dirigió hacia Cecilia. Con una sonrisa sincera, le extendió la mano y le dijo, «Tienes un don excepcional, muchacha. Me gustaría hablar de tu futuro en la música». Fue como si un viejo sueño, que Cecilia ya no se atrevía a soñar, cobrara forma allí, delante de todos. Y ese gesto, tan sencillo y sincero, valió más que 1000 palabras. Mirna, la jefa, observaba la escena con una mezcla de asombro e incomodidad. Su plan de humillar a la criada le había salido mal. Las miradas que antes estaban puestas en Cecilia ahora se dirigían a ella, como si dijeran, ¿por qué intentar apagar una luz tan hermosa? Y mientras Mirna luchaba por ocultar su vergüenza, el respeto por Cecilia no hacía más que crecer entre los presentes. Ese salón, símbolo de estatus, ahora aplaudía el talento proveniente de las afueras. La directora del instituto estaba emocionada y hablaba de las posibilidades, becas, presentaciones, clases en el instituto, puertas que podrían abrirse para Cecilia. Ella escuchaba atentamente, aún sin poder creer lo que estaba sucediendo. Era como si la música, su vieja compañera de la madrugada, finalmente le diera el premio a tanta dedicación en silencio. Y los invitados, curiosos y encantados, se acercaron a felicitarla. Cecilia, con el corazón lleno de gratitud y valentía, sonrió como hacía mucho tiempo que no lo hacía. Sintió que algo había cambiado para siempre esa noche. El inesperado reconocimiento no se debió solo a los acordes del piano, sino también a la fuerza de alguien que sabía transformar el dolor en arte. Y al iluminarla a las luces de la sala, Cecilia comprendió, a partir de ese momento, era hora de seguir un nuevo camino, un camino que ella misma comenzaba a escribir. A la mañana siguiente de la fiesta, Cecilia se despertó con el corazón más ligero que en mucho tiempo. Miró por la ventana de su pequeño cuarto de servicio y vio el sol salir en Arraial das Palmeiras como señal de un nuevo comienzo. La decisión ya estaba tomada, era hora de partir. Se sentó en su escritorio improvisado y escribió una carta sencilla pero digna. En ella, agradecía a Mirna la oportunidad laboral,
pero decía que había llegado el momento de seguir su verdadera vocación. Al entregarle la carta a su señora, Cecilia mantuvo la mirada firme, serena y sin resentimiento. Mirna, sorprendida, leyó la nota en silencio y comprendió, quizá por primera vez, la grandeza de aquella joven. No hubo discusión, ni palabras duras, solo una atmósfera de respeto que hablaba más fuerte que cualquier pelea. Fue como si Cecilia finalmente se hubiera liberado de las cadenas invisibles que la ataban. Y, con paso firme, salió de la mansión, llevándose consigo solo su propio coraje. Afuera, el mundo parecía nuevo. Cecilia caminaba por las calles de la ciudad con el corazón calentado por la esperanza. El director de Instituto Brasileño de Música Popular ya la esperaba para las primeras conversaciones sobre clases y proyectos. Cada paso era como una nota de una nueva melodía que empezaba a componer. Era el inicio de un viaje en el que enseñaría a otros jóvenes a transformar las dificultades en canciones de superación. En el instituto, Cecilia fue recibida con sonrisas y puertas abiertas. Le dieron un espacio para enseñar, un piano propio y, lo más importante, estudiantes que vieron en ella un ejemplo de valentía y transformación. Poco a poco, comenzó a formar pequeños grupos de jóvenes de las afueras de la ciudad, quienes quedaron fascinados con sus historias y aprendieron que la música podía ser un puente hacia un futuro mejor. Cecilia finalmente se sintió en casa, no en un lugar físico, sino en el propósito que ahora guiaba sus días. Y así, la vida de Cecilia cobró un nuevo sentido. Lo que comenzó como una humillación se convirtió en su mayor fortaleza. Cada acorde enseñado era como un ladrillo en la construcción de algo más grande, un legado de dignidad, respeto y liberación. Y mientras los sonidos del piano resonaban por el instituto, Arrayal das Palmeiras comenzó a conocer a una nueva Cecilia, ya no era la criada, sino la maestra, la artista, la mujer que se atrevió a transformar el dolor en música. Mientras Cecilia emprendía su nuevo camino, el ambiente en la mansión de Arrayal das Palmeiras ya no era el mismo. El salón, que antes resonaba con risas y ostentación, ahora parecía vacío, casi frío. Mirna pasaba los días recordando la escena que había presenciado, la sencilla criada haciendo llorar a sus invitados con el piano. Por primera vez, sintió el peso de sus propios prejuicios y crueldad disfrazados de fiesta. Y eso, amiga mía, no se puede arreglar con dinero. Mirna se encontró sentada en el mismo sillón, mirando el piano que una vez había usado como arma de humillación. Las teclas blancas y negras parecían acusarla en silencio. El sonido que una vez quiso ridiculizar ahora resonaba en su memoria como una lección. Y en el fondo, lo sabía, había intentado apagar una luz que nunca debió apagarse. El arrepentimiento comenzó a llamar a la puerta de su conciencia, y no había forma de ignorarlo. La soledad de la casa se hizo aún más evidente con la ausencia de Cecilia. Los sirvientes que se quedaron comenzaron a mirar a Mirna con otros ojos, como si vieran derrumbarse un castillo. La atmósfera, antes de poder y control, se transformó en silencio y reflexión. Cada rincón de la mansión le recordaba a la señora la noche en que intentó ser superior y terminó siendo pequeña ante la grandeza del arte. Era como si el propio entorno exigiera un cambio. Pasaron los días y Mirna empezó a buscar maneras de redimirse, aún sin saber cómo. Incluso visitó Instituto Brasileño de Música Popular, donde vio a Cecilia sonriendo, rodeada de jóvenes, enseñando con pasión. Esa escena quedó grabada en su mente como un reflejo de lo que pudo haber valorado, pero no supo cómo. Mirna salió del instituto cabizbaja, conmocionada, sintiendo en carne propia lo que es ser espectadora de su propio fracaso. Y así, mientras Cecilia prosperaba en su nuevo camino, Mirna cargaba con la lección más dura, que el respeto y la dignidad no se compran, hay que ganárselos. Su historia, tan entrelazada al principio, ahora tomaba rumbos diferentes. Pero el eco de aquella noche perduraba, como una canción que insiste en sonar en la memoria. Y, quién sabe, quizá también fue el inicio de una transformación en el alma de su exjefa. Porque en la vida, hasta los villanos aprenden. Y ahora te pregunto,
¿Cuántas veces en tu vida te has sentido como Cecilia? ¿Alguien que intenta menospreciarte, pensando que puede apagar tu luz interior? Pues bien, recuerda esto, solo tú tienes el poder de transformar el dolor en fuerza, la humillación en logro. El mundo siempre tendrá personas como Mirna, pero también habrá etapas esperando tu talento. Y la decisión de cómo afrontar los retos, esa decisión es solo tuya. ¿Estás postergando mostrarle al mundo lo mejor de ti? A veces, solo necesitas dar el primer paso, el que solo depende de ti. Y si la historia de Cecilia te conmovió, ¿qué tal si sigues su ejemplo y buscas tu propia liberación? No esperes a que otros te aplaudan para empezar. Transforma tu vida hoy, ahora mismo. Si este mensaje te resonó, suscríbete al canal ahora. Activa la campanita para no perderte ningún contenido que pueda inspirarte y transformar tu camino. Aquí, cada historia es una invitación a creer más en ti mismo y a actuar. Porque el escenario de la vida está ahí, esperando a que lo subas. Y el primer acorde, empieza ahora.